Francisco Cabezas, director de la ONG venezolana Convite. Señor Cabezas, una muy buena tarde, bienvenido. Gracias por atender esta invitación. Gracias, Carlos, por la invitación y bueno, viendo el drama de la situación en Bolívar, muy dramática la Solo situación. una parte de lo que se califica como un sistema de violación de derechos humanos impulsado desde el régimen de Nicolás Maduro. Y por allí quería comenzar. ¿Bajo qué ataque permanente está la población venezolana en todos los ámbitos? Porque hablamos de ataque a indígenas, hablamos de violación de derechos humanos a quien alza la voz para pedir un cambio político en el país, pero también hablamos de hospitales, de niños que no tienen atención, de la salud que está por el piso. Le dejo la palabra a usted. Y la libertad de expresión, que ha sido También últimamente bien golpeada, vemos cómo periodistas han sido deportados. Pues la situación es bien lamentable. La situación en Venezuela, estamos atravesando una emergencia humanitaria compleja. La emergencia humanitaria compleja tiene una característica y es el hecho de que no está focalizada en un solo lugar, como un desastre natural que probablemente se focaliza en el lugar donde hay una explosión de un volcán o una riada, sino que todo el país, no hay estado de Venezuela que no esté afectado por alguna de las variables de que tú nombrabas, la salud, la alimentación, la inseguridad, los servicios públicos. Nosotros tenemos repuntes importantísimos de diarrea e infecciones respiratorias agudas motivado a la caída de los servicios públicos. Nosotros, el agua que estamos tomando no es un agua potable. Recientemente murieron 14 niños en el estado de Anzoátegui producto de una diarrea. Que niños mueran en un área urbana por diarrea es inaceptable. Todo comienza por el agua, pero después no hay cómo atenderlos. Y además el agua es un vehículo de transmisión masivo. Entonces tuvimos ahí un brote importante y que ese brote de alguna u otra forma ocurre con una alta escasez de medicina para tratar las principales causas de morbilidad de los venezolanos. A ello súmale que producto de la caída del sistema de recolección de basura en Venezuela, la gente está volviendo a quemar la basura, lo que se traduce en un repunte importante de las infecciones respiratorias agudas provocadas por el humo que genera la quema de la basura. A eso debemos sumarle la caída total del sistema de salud. En Venezuela no hay hospital que no esté afectado por las carencias. El JM Los Ríos, hoy casualmente se cumplen creo que 23 meses de la medida cautelar que se implementó para los niños del área de nefrología, y desde que se implementó esta medida han muerto alrededor de 14 niños más. Eso demuestra que al Estado no le duele estas muertes. Nosotros desde esta tribuna queremos pues hacer un llamado a todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, sobre todo a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Celebramos el informe que recientemente sacó en donde por primera vez se reconoce que el Estado venezolano actúa en compañía de paramilitares para asesinar a civiles. Los Pemones que fueron asesinados en el Estado Bolívar fueron asesinados por grupos de civiles armados por el gobierno, por el régimen, en este caso de Venezuela. Entonces, por tanto, ese informe de la alta comisionada es un paso importante, pero no es suficiente. ¿Por qué cuesta tanto que la ONU mire directamente y se decida a pisar territorio venezolano, al menos en el Consejo Permanente de Derechos Humanos, es decir, la alta comisionada Michelle Bachelet pueda visitar Venezuela? ¿Por qué se hace tan difícil que eso se concrete si la sociedad venezolana, si los niños, si los afectados, si los enfermos en Venezuela están requiriendo de ese apoyo? Sí, lamentablemente la posición que ha sido del Sistema de Naciones Unidas y sus agencias en Venezuela ha sido una posición silente, irresponsable y que incluso en algunos momentos ha estado del lado del régimen con informes complacientes que niegan lo que las organizaciones hemos de alguna u otra forma venido alertando desde hace aproximadamente 5 años. Lo que hoy estamos viviendo se pudo haber evitado, se pudieron haber salvado vidas si Naciones Unidas hubiese activado el mecanismo de acción humanitaria a través de OCHA, a través de los mecanismos, de los clústeres que funcionan en este tipo de ayuda. Pero no entendemos, la verdad, cuál es la posición. Ellos actualmente han dicho que están a través de la OPS, a través de UNICEF, ingresando sobre todo fórmulas alimenticias para los niños. Sin embargo, eso no es suficiente. En Venezuela la emergencia es a nivel nacional y requiere una respuesta humanitaria integral, masiva, porque el daño es masivo. La alta comisionada, nosotros hemos estado solicitando una visita a Venezuela, pero no una visita en los términos del régimen, no una visita en la cual el régimen establezca la agenda, la lleve a lugares en los cuales pueda, como decimos en Venezuela, por donde pasa la reina, pues acomodar todo para que se vea muy bien. Esa no es la visita que nosotros precisamos. La visita que se necesita y que debe corresponder con el mandato de la alta comisionada, que es un mandato de imparcialidad, es una visita en la cual se reúna con organizaciones de derechos humanos,
Humanos, que se reúna con personas afectadas, que escuche la voz de las personas que han perdido familiares por falta de insulina, por falta de metformina, por falta de prednisona o de algún inmunosupresor, o que un trasplantado le cuente, señora Michelle Bachelet, le cuente cómo están a punto de perder un riñón por el que estuvieron esperando 4 o 5 años por no tener sencillamente una prednisona. Alta comisionada, de verdad se requiere que usted haga esa visita, pero una visita no en los términos del régimen, una visita diversa con los afectados. Ella ha dicho que tiene la intención, su despacho así lo ha comunicado, que tiene la intención, pero que debe ser invitada y que se le garantice además que ella va a tener acceso a todas las áreas. Es decir, lo que usted dice, que no sea nada más una visita guiada por el régimen de Nicolás Maduro, y al parecer esa es la respuesta que no ha tenido. Sí, bueno, ahí sin embargo yo considero que desde el Sistema de Naciones Unidas se pueden generar una serie de presiones para que esa visita se pueda dar en los términos que la propia Michelle Bachelet establece, que son los términos que coinciden con lo que las organizaciones de derechos humanos hemos sugerido sobre esa visita. Lo que se necesita es que haya presión del Sistema de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, que también ha tenido una posición un poquito no, hay que decirlo, extremadamente diplomática. Destacadamente diplomática, es decir, pareciera que Naciones Unidas tiene como costumbre llegar tarde a cuando se le necesita, y sepan que mientras más tarde lleguen son más vidas que se van a perder. En el momento que estoy hablando acá, muy probablemente un niño le haga falta un medicamento en el JM de Los Ríos, o en el Núñez Tobar de Maturín, o en cualquiera de los hospitales de Venezuela en donde están afectados por algo tan sencillo, Carlos, como un yelco, como una gasa, como un guante. Es decir, la magnitud de lo que nosotros estamos viviendo es una emergencia, por eso le digo, compleja, por la diversidad de aristas que hay allí en juego, pero también por lo masivo del daño que se viene afectando. Luis, tú tocabas un punto importante, las personas, los niños que mueren esperando un órgano. Quería preguntarte, ¿cuántos centros de trasplante de órganos hay en Venezuela? Mira, el Plan Nacional de Trasplante en Venezuela tiene aproximadamente más de año y medio suspendido. Es decir, en Venezuela no se están practicando trasplantes porque el Plan Nacional está suspendido por decisión del Ministerio de Salud, hay que decirlo responsablemente. Muchas personas actualmente, no solo es la búsqueda de un órgano que pueda asegurarle su vida, sino también las personas que están sometidas actualmente a la hemodiálisis. 14 niños que nosotros tuvimos conocimiento, recuerdo a Jayfer, a muchos niños que nosotros documentamos en un documental que llamamos Los que no debieron morir. Fueron niños que murieron por bacterias que adquirieron en la máquina de hemodiálisis. Es decir, bacterias producto del no mantenimiento de la planta de tratamiento de agua del JM de Los Ríos. Cada una de esas muertes es dolorosa. Cada una de esas muertes son padres con los que podemos conversar porque se han hecho amigos de nuestra organización Convite, y esa gente todavía transita el dolor de una pérdida de un hijo que pudo haberse salvado y que no fue así por la indolencia, negligencia e inacción del régimen de Nicolás Maduro. Luis, hablemos de, si tuvieras que ponerle un número en porcentaje, ¿cuánto ha mermado el sistema público de salud en Venezuela? En Venezuela actualmente podemos estar hablando de una merma del 80% del sistema de salud. Grave. Nosotros en Venezuela, el sistema de salud público es un gran derivador. Las personas van y no pueden hacerse una tomografía, los tomógrafos no funcionan, los rayos X no funcionan, es decir, todo el esfuerzo de un sistema que debería ser público y que constitucionalmente está establecido como público, lo asume el usuario. Quien termina en el privado que a su vez también está teniendo serias dificultades. Lo que no consigues en lo público tampoco está en lo privado porque hay una escasez de todo tipo de insumos en Venezuela. Sobre todo porque son insumos, sobre todo los resonadores, los rayos X, son insumos que requieren mantenimiento en divisa, repuestos que no tenemos, repuestos que resulta difícil. Pues, y cuando lo hay no alcanza el bolsillo para ese tratamiento, exacto, para ese examen, para ese estudio. Sí, es dramático que nosotros tenemos situaciones como que las personas mayores, por ejemplo, tienen que estar picando las pastillas para rendirlas, tomarlas un día sí, un día no. La pensión en Venezuela, para que tengan una idea, es de 18.000 bolívares mensuales. Un blister de 14 pastillas de losartán potásico cuesta 24.000 bolívares. Más del sueldo mínimo. Más del sueldo mínimo. ¿Qué pasa con eso? Sencillamente algo absolutamente lógico. Abandonan los tratamientos.
sobre todo pacientes que requieren medicación de por vida, toda vez que la hipertensión, la diabetes, no son padecimientos que tomas una pastilla hoy, mañana no, requieren medicación de por vida. Entonces, frente a esa situación, no solo las personas mayores, son las personas, por ejemplo, que sufren de rectocolitis ulcerosa, las personas que tienen que tomar mesalacina, las personas de Parkinson también están atravesando una difícil situación, puesto que no consiguen los medicamentos que deben tomar de por vida. Entonces, allí puedes ver cómo efectivamente es la caída de un sistema de salud no solo público, sino que también el privado se está viendo rebasado en las capacidades de respuesta y en un país donde prácticamente nadie tiene una póliza de seguro o las pólizas de seguro prácticamente han desaparecido, ya que no pueden cubrir absolutamente muy poco. Y la gente duda, Luis, de lo que pasa en Venezuela. A veces ponen en duda lo que a través de redes sociales se conoce de situaciones en hospitales, de pacientes crónicos que no consiguen tratamiento y personas que lamentablemente tienen que salir a la calle, Luis, porque se están muriendo si no reciben el tratamiento. Tal cual. Hoy casualmente en la OEA está mi hermano Francisco Valencia, de Codevida, una persona trasplantada, mostrando el drama, pues, con cifras. Además, todo lo que lucha, Francisco. Francisco es un extraordinario luchador y puede hablar con propiedad. Él es una persona trasplantada, él y su esposa. Y él representa ese colectivo porque él sabe, es dramático ver en las afueras de la gente que espera para hacer hemodiálisis, ver a esa gente hematizada, hinchada, clamando por los inmunosupresores. La emergencia ha sido demostrada con cifras, es decir, no entendemos cómo existen gobiernos en la región que aún dudan, y ponen por delante nuestra condición. No, bueno, es un país con ingresos medio alto y con índice de desarrollo humano. Los indicadores son una cosa y la realidad que está viviendo Venezuela es realmente otra. Muchos de esos indicadores se alimentan fundamentalmente con información que proporciona el régimen, que todos muy bien conocemos. Yo me encuentro acá en Bogotá en un encuentro de envejecimiento y veía unas cifras que decía, pero por Dios, nosotros la pensión en Venezuela no son $60. Es decir, la pensión, para que tengan, como les decía, una idea, 18.000 bolívares y un kilo de queso blanco puede estar costando hoy en Venezuela 13.000 bolívares. Entonces, por tanto, lo que estamos viviendo es bien dramático y en el tema de salud, pues es lo que nosotros, el mandato de nuestra organización es aún más dramático por su relación estrecha que tiene el derecho de la salud con el derecho a la vida. Y la respuesta del gobierno o del régimen en todo esto es represión, inacción. Algunas veces le envían a la policía a los familiares de los niños que están en el hospital de niños, exigiendo atención, exigiendo servicios, exigiendo tratamientos, y le mandan a la policía. Así mismo es. Nosotros hace 15 días aproximadamente, un activista hermano de la Fundación Mavip en Valencia fueron allanadas sus instalaciones y fueron decomisados información confidencial, es decir, información de personas con VIH, medicamentos que se donan. Muchas de las organizaciones, incluyendo Convite, tenemos programas de acción humanitaria. Yo me voy de aquí, de Bogotá, no con un souvenir de caramelos, una barra de chocolate, no. El espacio del kilo de café, que es muy bueno, colombiano, va dedicado, me imagino, a medicinas, a algún amigo, a algún familiar. A torbatatina, enterogermina, el kit básico para mis hijos de cualquier infección. Entonces, eso evidencia efectivamente que lo que nosotros vimos es complejo, muy complejo, Carlos. Luis, tengo entendido que hay un firmazo, están recogiendo firmas para que Michelle Bachelet de alguna manera pueda recibir ese documento, ya que pareciera que no escucha en este caso a las personas enfermas en Venezuela, enfermos crónicos que necesitan tratamiento, que necesitan esa ayuda más allá de las fronteras de Venezuela, para que ella pueda concretar esa visita. ¿Cómo va eso y cómo puede la gente colaborar y sumarse a esa petición? Sí, bueno, antenoche hubo un tuitazo con un hashtag donde se le estaban haciendo llegar evidencias de números sobre la emergencia que estamos atravesando. El firmazo ya está, pueden ingresar a la página de voluntarios Voluntarios por Venezuela, a través de la cual pueden suscribir su firma allí. Háganlo a través digamos, de plataformas, porque hasta eso pues se saboteó en un determinado momento, se hackeó la plataforma y bueno, pues allí pueden colocar su firma. Es una manera de presionar. Yo creo que debemos activar cada uno de los mecanismos que nos permitan hacer incidencia en espacios internacionales. Hoy puedo estar yo en esta tribuna, hoy está Fran Valencia en la OEA. En cada uno de los espacios donde nosotros podamos hacer incidencia y presión, pues lo haremos. Ese es un mecanismo. Invitamos a todas las personas a que visiten la página Voluntarios por Venezuela y quiero
cerrar con eso, que no cerrar de Sí. la intervención, sino comentarte el hecho de que de alguna u otra forma para nosotros esta entrevista puede ser una amenaza para nosotros y quiero alertar, bueno, pues de que mi ingreso a Venezuela, yo regreso y cualquier cosa que pueda suceder no es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, porque cada vez que un activista de derechos humanos sale de Venezuela es una amenaza al volver a ingresar, pueden ser decomisados nuestros ¿Ya has pasado pasaportes. por esa situación de asedio de alguna manera Sí. por los funcionarios de migración de Venezuela a la hora de ingresar al país? Cada vez que vamos a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos dar la alerta en plena audiencia, en donde se le solicita al Estado de que no hayan represalias contra nuestra labor fundamentalmente de activismo de derechos humanos. Y bueno, pues aprovecho la ocasión para que efectivamente nosotros estamos acá fundamentalmente en una visita que tiene que ver con tratar los temas de las personas mayores del continente. Tengo una última consulta, Luis. Tiene que ver con la ayuda humanitaria que el fin de semana pasado no pudo ingresar a Venezuela. Desde la organización que tú representas, la de tu hermano, otras organizaciones en Venezuela, ¿tuvieron la oportunidad de decirles a las personas que están organizando el ingreso de esa ayuda humanitaria a Venezuela la necesidad que hay? Es decir, se necesita esto, para saber qué venía allí, para que el pueblo venezolano y fuera de Venezuela también pueda entender que era necesario que la ayuda humanitaria, esas toneladas que se quemaron allí en el puente Francisco de Paula Santander, era necesario que ingresaran a territorio venezolano. Sí, desde la Asamblea Nacional nosotros hemos estado en contacto, las organizaciones, apoyando todo este proceso, puesto que consideramos que hay que brindar certezas, no crear falsas expectativas tampoco. Por eso se han definido, digamos que 4 prioridades. Son los niños de 0 a 5 años en situación de desnutrición o en riesgo, las mujeres embarazadas también en condición de desnutrición o en situación de riesgo, las personas mayores, y la dotación de hospitales es, digamos, que de alguna otra forma las prioridades en esta primera fase que se le ha llamado de abordaje temprano, pues, es decir, porque hay que salvar vidas. Lo primero que tenemos, más allá de llevar ayuda, porque hay otros procesos, que es la recuperación de sistemas caídos. No solo se trata de la ayuda de la medicina y la comida, sino tratar de recuperar, por ejemplo, la red de ambulatorios. Tratar, por ejemplo, de recuperar el sistema de agua potable, porque si no recuperamos eso, permanentemente vamos a estar en una emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos tomando agua contaminada, Sí, claro. es riesgoso. Luis, ya, ahora sí, para finalizar, ¿tú puedes dar fe de este número de personas que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, maneja, entre 200.000 y 300.000 personas en riesgo de morir? Nosotros podemos ¿Está en lo cierto? Está en lo cierto, absolutamente, porque no solo allí se incluyen personas que están en riesgo por temas de padecimientos crónicos, las personas con VIH, las personas con cáncer, cada una de las que son las llamadas enfermedades de alto costo. Pero también tienes, por otro lado, las personas que están ya en riesgo nutricional, ya están desnutridas, y que si bien están focalizadas en ciertas zonas, ya el daño es masivo. Eso, lo grave de esa cifra es que el daño que se ocasiona nutricional en niños en los primeros 100, entre 0 y 5 años, son daños irreparables. Es decir, ya hay niños que no van a desarrollarse de la manera que debieron desarrollarse por el rezago nutricional que tienen. Eso tiene un rezago también intelectual, cognitivo e incluso del desarrollo de sus capacidades físicas. Al menos una generación. Al menos una generación. Lamentable. Lamentable es el Luis Francisco Cabezas, el director de la ONG Convite. Luis, gracias por estar con nosotros.